Bien, vamos a ver la interpretación de las leyes ponderales, la interpretación que da la teoría atómica de Dalton. Pues dice, observa la animación siguiente. Dice, fíjate que se mezclan dos gases formados por moléculas biatómicas de dos átomos de oxígeno, ¿vale? Una molécula de dos átomos de oxígeno, pero una molécula diatómica y de nitrógeno, dos átomos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Para formar el compuesto NO, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos nosotros un esquema que le vamos a dar luego al estar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense que el número total de átomos no cambia. O sea, vamos a ver, aquí hay ¿quién? Dos átomos de ¿quién? De nitrógeno. Y aquí también hay ¿quién? Dos átomos de nitrógeno. Y aquí tenemos dos átomos de oxígeno y aquí tenemos ¿quién? Dos átomos de oxígeno en una molécula distinta, pero no cambia. Es decir, no cambia desde la situación inicial a la final, simplemente está unido de forma diferente. Por tanto, la masa total tampoco cambia y se cumple la ley de la conservación de la masa. Es decir, claro, aquí tenemos lo que hemos visto justo en la explicación anterior. Es decir, que aplicando la teoría atómica de Dalton, pues podemos explicar que pues la ley de conservación de la masa de Lavoisier. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Fíjate también en que siempre se une un átomo de nitrógeno con uno de ¿quién? De oxígeno. Para formar ¿quién? Este óxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? O sea que cuando reaccionen se va a unir un átomo de nitrógeno con ¿quién? Con un átomo de oxígeno. ¿Qué pasa si hay más átomos de nitrógeno que de oxígeno? Bueno, pues simplemente que esos átomos de nitrógeno no reaccionan. Sería el reactivo como en exceso. Sería el reactivo en exceso. Bien, simplemente se quedan sin reaccionar. No se produce, se reaccionan todo lo que hay hasta que se agote el oxígeno y el resto se queda sin reaccionar. Entonces dice, fíjate bien que también siempre se une un átomo de nitrógeno por cada uno de oxígeno para formar ese óxido. Conozco la fórmula del óxido es NO. Por tanto, la proporción de combinación en masa siempre va a ser la misma. Vamos a ver, ¿por qué? Porque la masa de nitrógeno será 1, y la que sea, y la masa del oxígeno será ¿quién? Otra, la que sea. Pero como lo hacen átomo a átomo, pues las proporciones van a ser siempre constantes. Es decir, que siempre se va a unir un átomo de nitrógeno con un átomo de oxígeno, o dos átomos de nitrógeno con dos de oxígeno, o tres con tres. Pero las masas, los átomos de nitrógeno tienen una masa y los de oxígeno tienen otro. Cuando yo calcule sus masas, la masa de nitrógeno que reacciona con ¿qué? Con la del oxígeno, pues va a ser siempre constante. Es decir, que aplicando esto, pues obtengo la ley de las proporciones definidas o constantes de ¿quién? De Proust. Por tanto, la proporción de combinación en masa siempre corresponderá a ¿quién? Al cociente de la masa de ambos átomos. Es decir, que además la relación va a estar siempre ¿quién? En proporción de ¿quién? De la masa de los átomos. O sea, que la relación entre la masa de los átomos es la que al final me va a decir a nivel macroscópico cómo se van a combinar. Bien, en resumen, que de aquí podemos sacar la ley de proporción de combinación es constante, o de Proust, ¿vale? Bueno, pero sin embargo ocurre, no aquí en este, que el nitrógeno puede unirse con el oxígeno para formar diferentes óxidos. Por ejemplo, estos dos. Claro, entonces la proporción de combinación es diferente. Porque aquí, en este caso, va a ser un átomo de nitrógeno con ¿quién? Con un átomo de oxígeno. Y aquí va a ser ¿quién? Un átomo de nitrógeno con ¿quién? Con un átomo de oxígeno. Con dos, perdón, con dos. La proporción, por tanto, va a ser como diferente en ambos casos. Va a ser diferente, claro. En uno va a necesitar el ¿quién? El doble de oxígeno que ¿quién? Que en el otro. El doble de oxígeno que el otro. Ya que hay el doble de oxígeno en el segundo que en el primero para la misma cantidad de nitrógeno. ¿De acuerdo? O sea que las proporciones van a cambiar. Pero lo que sí es que cuando yo calcule la cantidad de nitrógeno que se combina con una cantidad fija de oxígeno, o al revés, o la cantidad de oxígeno que se combina con la cantidad del nitrógeno en esos compuestos, van a estar en relaciones numéricas sencillas. Claro, porque a uno
Al nitrógeno en este caso le va a hacer falta una cantidad de oxígeno y aquí le va a hacer falta una cantidad de oxígeno doble. Luego cuando yo divida, me va a salir o bien el doble o un medio, depende de la que ponga arriba en el numerador, ¿vale? Es decir, que se cumple la ley de ¿qué? De las proporciones múltiples, porque aunque vemos que la proporción es diferente en cada caso, pero sí es verdad que van a estar en relación numérica sencilla, porque aquí, claro, la masa de un átomo de nitrógeno se une con la de un átomo de oxígeno, pero aquí la masa de nitrógeno se une con la de 2. Luego la proporción va a estar en relación de términos, números enteros sencillos. Precisamente la fórmula de las sustancias se establecieron por aplicación de ¿quién? De las leyes ponderales, es decir, se hizo un poco el proceso inverso de lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a dar la fórmula, pronto empezaremos un tema con la formulación y luego veremos y aplicamos las leyes ponderales, cuando precisamente el desarrollo histórico más bien fue al revés. Primero se determinó quién, la relación que había entre las masas, y a partir de la relación que había entre las masas, pues se establecieron quién, por aplicación de las leyes ponderales, las fórmulas, ¿vale? También es muy importante que no se ha dicho todavía la ley específica de los gases, la ley de gas ideal, el P por V igual a nRT, que ya lo veremos, ¿vale? Que ya lo veremos. La fórmula empírica indica la proporción de átomos de cada tipo que hay en un compuesto, ¿vale? Pues la fórmula empírica me dice la proporción de átomos que hay en cada compuesto. Bueno, pues vamos a darle al estar. Abrimos, el oxígeno entra, el nitrógeno también, y ahora empiezan a moverse y fruto de los choques, pues se van a ir uniendo ¿quién? Átomos, aquí tienen ustedes, átomos de oxígeno, ¿con quién? Con átomos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay átomos de ¿qué? Había moléculas de nitrógeno en exceso y esas moléculas de nitrógeno en exceso no va a cambiar, no van a cambiar, van a seguir sin reaccionar. Pero lo que tengo claro es que la masa de esto va a ser ¿cómo? Va a ser constante, porque sigo teniendo ¿quién? Las mismas partículas, lo único que se han reordenado de forma diferente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la explicación de esta pregunta. Con esta pues terminamos esta pregunta.